Bien, este vídeo que van a ver lo podéis encontrar en La Iguana TV. Os lo recomiendo encarecidamente. Está en YouTube, La Iguana TV. Todo mi gratitud, mi reconocimiento a los hermanos que llevan este gran proyecto informativo ahí en La Iguana TV. Y por supuesto, un abrazo cordial a don Atilio Borón. Él, al finalizar el vídeo, pide de que ojalá otros sigan el ejemplo de La Iguana TV. Y para honrar ese pedido de un hombre tan excelso en su pensamiento como es don Atilio Borón, aquí estamos en Inti Noticias tomando esa posta y haciendo lo que se corresponde hacer en estos momentos, compartir el conocimiento, la información, para que nunca más América del Sur, América del Centro y también América del Norte, nuestros pueblos, dejen de ser dominados y sojuzgados por la ignorancia. Solo la verdad nos hace libres. Adelante, que disfruten este extraordinario vídeo, esta entrevista formidable a don Atilio Borón en La Iguana TV. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Laiguana.tv. 10 años de verdad. Bienvenidos una vez más a vuestro programa, a vuestro espacio-tiempo y, ¿por qué no?, también a vuestra casa desde donde sea. Yo soy Miguel Ángel Pérez Pirel y estamos transmitiendo, como siempre, en vivo y directo desde la República Bolivariana de Venezuela, más específicamente desde su ciudad capital, Caracas, además desde la sede de laiguana.tv aquí en la capital. Hoy es jueves 10 de marzo de 2022 y nosotros continuamos con nuestro ciclo de conversaciones, de diálogos, de disertaciones con los más grandes pensadores de nuestra América y más allá, frente a la guerra, acaso Tercera Guerra Mundial, ya lo vamos a saber, en todo caso la guerra entre la OTAN y los Estados Unidos, perdón, y Rusia, entre los Estados Unidos y Rusia, teniendo como campo de batalla Ucrania y Europa. Para hablar de este muy álgido tema, porque es hora de mentes lúcidas, es hora de mentes comprometidas y es hora, si ustedes me permiten también, de mentes corajudas, con coraje de decir verdades que la dictadura mediática 2.0 neofascista internacional está escondiendo. Para esto tenemos uno de los más grandes intelectuales en lengua castellana. Estoy hablando yo de mi querido maestro, amigo y hermano Atilio Jesús Alberto Borón, Atilio Borón. Archiconocido, sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino, con doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador adscrito de la IEALC de dicha facultad. Bienvenido, querido hermano, a Desde Donde Sea, a laiguana.tv. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto enorme, un placer enorme, porque si bien no estoy en Caracas físicamente, lo estoy a través Claro tuyo, que sí. a través de la gente, la verdad. Y me río un poco porque has caído en una trampa, hermano. Yo no Dígame. sé, ¿quién es el sinvergüenza que en Wikipedia puso como Jesús como nombre mío? Nada que ver. No. ¿Cuál es? Pero tiene segundo nombre. Atilio Alberto. Atilio Alberto. Pero que no lo uso nunca el Alberto, lo tengo ahí como tienen ustedes ahí en el Atilio Borón,
pero se ve que algún pícaro ha puesto Jesús y no lo he podido sacar. Un hacker americano o algo así, porque no creo que los hackers rusos estén interesados en esto. En todo caso, hubieran puesto otro nombre. Pero me han dado ahora por todos lados, parezco como Jesús, ¿verdad? Y nada que ver, no me llamo así, soy Atilio Borón, y si querés el segundo nombre Alberto, pero nunca lo he usado. Atilio Alberto, Atilio Alberto. Tú sabes que los venezolanos usamos, nos encanta utilizar los segundos nombres y los segundos apellidos. Sí. Sé que los argentinos y los uruguayos mucho menos. Mucho menos. Nosotros acá usamos el apellido paterno y en general el primer nombre. El segundo nombre difícilmente lo usa la gente, aunque tengan nombres muy bonitos, ¿verdad? Pero no los usan. Costumbres, ¿verdad? La del primer nombre varón, mejor dicho, del nombre del padre, tiene que ver con la fortaleza del patriarcado. Correcto. En las sociedades, ¿no? La mujer no existía, por lo tanto, ahora acá se cambió la legislación en Argentina, fue una batalla muy dura que tuvimos que dar, y ahora es obligatorio, tú le pones el nombre de padre y madre a tu hijo. Ya que aquí nosotros lo utilizamos de forma natural, los dos apellidos, se utiliza muchísimo. Claro, así es. Atilio, momentos álgidos, momentos difíciles, para muchos inesperados. Tú lo venías advirtiendo, tú venías dando elementos que nos hacían pensar en algo tan apoteósico como acaso el preámbulo de una guerra mundial. ¿Cuáles son los elementos históricos que sé que para ti son fundamentales que nos han hecho llegar a esto? Guerra entre OTAN y Estados Unidos, teniendo como campo de batalla Ucrania, Europa, eso sí, los Estados Unidos, las guerras bien lejos de su territorio. Adelante, Atilio, bienvenido. Mira, está bien esa presentación inicial que haces, porque la verdad es una guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Ucrania pone los muertos y la destrucción del territorio, nada más que eso, ¿verdad? Y yo voy a hacer primero una comparación, un paralelismo que puede ser arriesgado, pero creo que lo van a entender bien, y es cómo se resolvió la crisis de los misiles en 1962 en Cuba. Que cuando se habla de la crisis de los misiles, Miguel Ángel, muchas veces dicen, porque la Unión Soviética emplazó misiles en Cuba. Bueno, pero resulta que esos misiles fueron a Cuba porque pocos meses antes Estados Unidos había emplazado misiles de largo alcance en Turquía. La respuesta de la Unión Soviética con Nikita Khrushchev en este momento fue decir, bueno, ustedes no quieren sacarme los misiles que tengo en la frontera con Turquía o a una distancia muy cercana, ¿verdad?, de Moscú en términos de misiles, yo entonces los pongo en Cuba. Y fíjate que la resolución del conflicto se produjo a partir de un diálogo directo entre Kennedy y Khrushchev. A partir de ahí apareció el famoso teléfono rojo, que antes no existía. Teléfono rojo, que era que tú te comunicabas al toque con el Kremlin y viceversa, el Kremlin con la Casa Blanca, y ellos resolvieron el tema. Y a pesar de eso, y a pesar de la gravedad, el gran Fidel Castro no tuvo ni arte ni parte en esta conversación. A Fidel lo dejaron al margen, cosa que Fidel, por supuesto, criticó acerbamente, con el énfasis que ya sabemos que le da Fidel a estas cosas, porque al fin y al cabo estaban en territorio cubano esas armas, ¿no? Y la población en Cuba reaccionó muy negativamente. Es muy interesante decir esto, ¿verdad? Incluso se hizo famoso un estribillo que era Nikita, Nikita, lo que se da no se quita. Cantaban los cubanos ahí a ritmo de son o de salsa. Nikita, Nikita, lo que se da no se quita, ¿verdad? Pero en la conversación final no tuvo nada que ver Fidel. Fidel fue un testigo pasivo en toda esta historia, ¿no es cierto? Estamos hablando de un personaje como Fidel. Compáralo tú con el payaso que hay en Ucrania. Con Zelensky. Con todo respeto para los payasos, que tengo varios amigos acá que hacen una labor extraordinaria
desde el arte de la comicidad del payaso. Pero Así es. el payaso, en el peor sentido, es un títere. Tú dirás, pero ¿por qué, Atilio, empiezas con eso? Bueno, Miguel Ángel, creo que el otro día en este magnífico diálogo que tuviste con Ramón Grossfogel, que yo les recomiendo a quienes nos están viendo ahora que vayan a ver ese diálogo de Miguel con Ramón, creo que Ramón ahí lo mencionó, y si no te lo menciono yo ahora, una entrevista que le hicieron al coronel MacGregor, coronel ya retirado del ejército de los Estados Unidos, en donde la Fox, que es una cadena, tú sabes, ultraconservadora, ha sido, digamos, en la columna vertebral de Trump, le pregunta a este coronel MacGregor, bueno, si ya Rusia ha lanzado todas sus fuerzas en contra de Ucrania. Y él dijo, no, todavía, para nada. Estas son operaciones preliminares. Imagínate el ancla, el anchorman, el tipo que dirigía esto, se quedó sorprendido. Claro. Pero mira la instrucción. No, dice, pero todavía no ha entrado en acción la Fuerza Aérea. No han hecho lo que hacemos nosotros, dijo él. No, lo mira el conductor. Nosotros, por ejemplo, arrasamos Irak, no dejamos nada en pie, arrasamos Libia, arrasamos las partes de Siria, ¿verdad? Con bombardeos destruimos todo, puentes, caminos, lo que sea. Todavía no se ha hecho eso, ¿no es cierto? En Ucrania. La Fuerza Aérea rusa todavía no entró en acción. Dijo, con lo cual, imagínate tú la cara de que estaba esperando que condenara todas las atrocidades. Y eso se ve muy claramente en el famoso hospital, la maternidad esa, que supuestamente habría sido bombardeada, que sí fue bombardeada. Lo que no te dice la prensa canalla es que habían sido evacuados hace 3 semanas. Ahí no había ningún enfermo, ni ningún niño, ni ninguna parturienta. Además se ven las fotos. No ves un solo cuerpo de alguien que haya sido asesinado, aniquilado por bombas que cayeron. Digo, no hubo nada de eso. Lo que sí fue utilizado como un refugio por algunos de estos grupos del batallón Azov, y por eso fue que los rusos hicieron lo que hicieron. Pero bueno, este MacGregor, y termino con la anécdota que es muy interesante, MacGregor le dice al periodista de la Fox, cuando le pregunta, bueno, ¿cómo considera usted la conducta de Zelensky? Y entonces, ¿sabe lo que le dijo el hombre? Zelensky es un puppet de los Estados Unidos. O sea, claro, es un títere, una marioneta de los Estados Unidos. Ya no es que lo dijo Diosdado Cabello, o lo dijiste tú, o lo dijo Nicolás Maduro, o lo dice Atilio Borón. Lo dijo este coronel. Dice, no cuenta. Ese hombre es un títere, no va a ser lo que le digamos. ¿No es cierto? Bueno, entonces, acá hay una guerra declarada, o mejor dicho, no declarada oficialmente, pero sí ejecutada, entre Estados Unidos y Rusia, con el objetivo es lograr lo que hicieron en Yugoslavia, la destrucción de Yugoslavia y creación de 7 nuevos países a partir de la destrucción de Yugoslavia, que había sido un modelo exitoso de multiculturalismo. Correcto. ¿Verdad? Hoy en día que ese es un tema, ¿verdad?, que agobia a tantos países, ¿verdad? El mariscal Tito, después de la Segunda Guerra Mundial, logró una fusión, una articulación entre diferentes etnias y nacionalidades, inclusive con religiones diferentes. Y eso funcionó, y estos tipos destruyeron todo. Quieren hacer con Rusia lo mismo ahora. Entonces, ¿Rusia qué hace? Reacciona. ¿Reacciona ante qué? Ante una agresión. Porque evidentemente Rusia ha venido siendo agredida desde el derrumbe de la Unión Soviética, ¿verdad? Cuando James Baker, que era el secretario de Estado de Bush padre, le aseguró a Gorbachev, ¿verdad? Le aseguró a Gorbachev que la OTAN no se movería 1 pulgada, 1 inch, es correcto, hacia el este, ¿verdad? Y después dijo lo mismo Helmut Kohl en Alemania, cuando le dio garantías, le dijo, no, en la ex Alemania Oriental no va a haber ninguna base de la OTAN. Bueno, mintieron estos politiqueros de cuarta, mintieron escandalosamente, continuaron el ataque en contra de Rusia, avanzaron hasta cubrir prácticamente toda la frontera, salvo Bielorrusia y Ucrania, y en un momento determinado, Putin y la dirigencia rusa no tuvieron más remedio que decir, bueno, esta es la línea roja, porque si se entran a Ucrania,
pueden disparar misiles, ¿verdad? Patriot o algunos de los otros, los que tengan en ese momento Estados Unidos en la OTAN, que llegan entre 5 y 7 minutos a Moscú. Y esto para nosotros es una agresión imperdonable, con lo cual además planteaba, ya corto para no hacer de esto un monólogo. No, adelante. El aspecto histórico que tú estás tocando es muy raro encontrarlo, así que por favor expláyate, adelante. Bueno, entonces, porque ¿qué decía Yeltsin? Perdón, ¿qué decía Putin cuando toma el control de Rusia en el 2000? Dijo, bueno, pero Rusia hizo todo lo que le pidieron. Disolvió la Unión Soviética el pacto de Varsovia. Que se había creado en 1956 como respuesta al pacto de la OTAN de 1949. Fíjate tú que la Unión Soviética, que era en ese momento como hoy Putin, la encarnación del mal, demoraron 7 años en armar, ¿no es cierto?, un pacto entre todos los países de Europa Oriental para defenderse de la OTAN. Bueno, ni bien se desintegró la Unión Soviética, una de las primeras cosas que ocurrió fue la disolución. Hubo una reunión especial, se dio el certificado de defunción al Pacto de Varsovia y aquello se acabó. Y la OTAN tenía que haber hecho lo mismo, si es que el enemigo era el comunismo. Claro que sí. Ingeniero, si el enemigo es el comunismo, ¿de dónde hay más comunismo? Si Rusia se ha vuelto capitalista, si Rusia se ha integrado a la economía mundial, si Rusia se ha abierto a la inversión extranjera, si Rusia deposita sus recursos en bancos europeos y norteamericanos, ¿cuál es el tema entonces? ¿Cuál es el rollo con Rusia? No era el comunismo, era destruir a un país enormemente grande que puede ser un freno de contención a la ambición imperial, al plan de dominación mundial. Estoy citando a Noam Chomsky, esta expresión, Miguel Ángel, plan de dominación mundial, no es mía, es de Noam Chomsky, y como Rusia, con su inmenso territorio, imagínate, Rusia es prácticamente tan grande como toda Sudamérica, sácale el estado Zulia a Sudamérica, y eso es Rusia. O sea, súmale Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela sin Zulia, todo eso es Rusia. Entonces, el tema no era el comunismo era la coartada. Dejó de ser comunista y redoblaron el ataque. Y hubo 5 periodos de expansión, de a poquito de la OTAN, que fueron incorporando nuevos países hasta llegar a tener casi toda rodeada. Y aclaro una cosa, no es cierto que todos los países en la Unión Europea están en la OTAN. Correcto. ¿Verdad? Austria no está. Austria no está, Irlanda no está, Suecia no está. Es decir, que no era una locura por parte de la Federación Rusa decir, dejen a Ucrania como un país neutral fuera de la Unión Europea y fuera de la OTAN. Se pretende decir que es una especie de locura o era una petición absurda. No, pero es más, fíjate que Putin llegó a decir, si Ucrania quiere entrar a la Unión Europea no hay ningún problema. No hay ningún problema con eso. El problema es que la OTAN no es la Unión Europea. El problema es un pacto militar, no una integración económica. Si además nosotros tenemos relaciones muy fuertes con los países europeos, ¿quién suministra el gas para Europa? ¿Quién suministra hasta ahora el gas que sigue llegando? El gas que necesita el 40% de la industria alemana. ¿Quién se los da? O sea, no tenemos ningún problema con Ucrania en la Unión Europea. El problema es Ucrania en una organización ofensiva con armamento nuclear que está estacionada en nuestra frontera. Entonces, fíjate que este proceso se fue dando y arrancó con el amigo Bill Clinton. Por eso cuando a mí me hablan de que hay presidentes norteamericanos progresistas, simpáticos, etcétera, sea un tipo como Bill Clinton que tocaba el saxo como vos tocabas el saxo, o un afroamericano como Obama, también que era un tipo de pensamiento progresista, yo tiemblo, porque son los peores. Son los peores. ¿Te das cuenta? Bueno, con Clinton empieza este proceso,
con Clinton la destrucción de Yugoslavia, con Clinton sin pasar por el Consejo de Seguridad, la OTAN hace la guerra de los Balcanes, violando la institucionalidad de las Naciones Unidas, hasta llegar a un punto en donde la cosa parecía que desembocaba en una guerra. Se llamó una conferencia de la seguridad europea, Múnich 2007. Y a esa conferencia va Vladimir Putin. Putin plantea lo siguiente: Europa necesita fronteras seguras. Correcto. Todos los países europeos, sin excepción, necesitamos fronteras seguras. Hoy en día, solo Rusia no tiene sus fronteras seguras porque están cercadas desde el Báltico hasta el Mar Negro por una organización militar conocida, célebre por la beligerancia, la belicosidad de sus acciones. No está rodeada de bases militares. Sí, cuando uno ve el mapa es impresionante cómo está rodeada Rusia. Mirá, está rodeada por Occidente, está rodeada por el sur, ¿verdad? Por varios de los países del Asia Meridional, y está rodeada por el sudeste asiático. O sea, cuando vos mirás el mapa, si tenemos tiempo, por ahí te puedo mostrar uno. Claro que sí, claro que sí. Claro a ver si lo tengo acá a mano. Espera un segundito. Claro que sí, claro que sí. Es muy importante. Porque creo que vale la pena. Ahí. Mira. Fíjate cómo está Rusia, no sé si se ve bien. Mira esto, acércalo un poco más. Sí, se ve. Eso indica las bases militares. Son las banderitas norteamericanas que indican las bases militares imagínate tú. En torno de Rusia. Y quieren resumir todo a un supuesto Putin comparado con Hitler. Y miren eso. Claro, pero para ser ecuánimes, para que después no digan que en tu programa tú tienes una visión ideológica distorsionada, yo te voy a mostrar también otro cuadro, ¿verdad? Que me parece interesante que la gente que nos está viendo pueda compartirlo. Déjame ver. Claro que sí. A ver esto. Acá está. Y acá están marcadas en rojo las bases militares que Rusia tiene en la frontera norteamericana. Vamos a colocarlo en pantalla completa, equipo, por favor. Ok. A ver, busquen dónde están las bases rusas o chinas. Claro. ¿Tú las puedes ver? No las hay. No las hay. No hay ni una. No las hay. Que Putin se lo ha dicho en varias ocasiones a la OTAN. Le ha dicho, ¿qué harían los Estados Unidos si Rusia coloca bases en Canadá o en México? Claro, pero mira, hay además un profesor de la Universidad de Chicago, un hombre bastante conservador, que es John Mearsheimer, un hombre mayor ya, que el hombre ya dijo en el 2014 que la reacción de Putin al tomar Crimea era una reacción absolutamente natural. Dice, Estados Unidos hubiera hecho lo mismo. Estados Unidos jamás hubiera aceptado un golpe de Estado patrocinado por una potencia adversaria que desaloje un gobierno proamericano en México o en Canadá. Eso hubiera originado rápidamente una invasión de los Estados Unidos a México o Canadá para poner las cosas en orden. Digo, a veces hay algunos... Además del otro lado del Atlántico, en todo caso, hubiera sido propiciado desde el otro lado. Exactamente. Pero fíjate que lo interesante de todo esto, que a veces hay algunos teóricos conservadores que son más lúcidos que mucha gente del ambiente del progresismo light, descafeinado, acá en América Latina, que se rajan las vestiduras, no a la guerra, no. Le digo, oye, pero la guerra empezó hace 30 años y la guerra vino en una secuencia, este es el tramo final. No le dejaron, y los más lúcidos analistas americanos te lo dicen, no le dejaron a Putin otra alternativa que salir a la contraofensiva. Que él puso en varias de sus alocuciones previas, y tú utilizaste la expresión, la línea roja. Él dijo, no pasen esta línea roja en más de una ocasión. Y la respuesta, recuérdate tú, de la OTAN fue prácticamente pueril, infantil, diciendo, no quieres OTAN, vas a tener más OTAN. Imagínate la provocación.
nada más y nada menos que a la Federación Rusa, ganadora de la Segunda Guerra Mundial. Adelante. Exactamente. Entonces, ahora, entonces todo esto es parte de un plan, ¿no es cierto? Una teoría conspirativa, no. El otro día contigo, Ramón, planteó ese famoso informe de la RAND Corporation, a pedido del Pentágono. El Pentágono le dijo a la RAND, háganme un estudio a ver cómo podemos hacer para neutralizar la posibilidad de que Rusia reemerja como una potencia de alcance global. Esto lo pidió al año siguiente del derrumbe de la Unión Soviética. Y ellos hicieron el informe. El informe, en esencia, lo que dicen es que hay que inducirla a Rusia a extenderse más allá de sus capacidades, haciéndola entrar en guerras de diversos tipos. ¿Te das cuenta? Y esto fue recogido por Paul Wolfowitz, al que ya te mencioné antes, este ciudadano israelí estadounidense, subsecretario de Defensa con George Bush padre, que elaboró un informe especial en donde decía Rusia tiene que ser inducida a salir a guerrear fuera de sus fronteras para que se desangre económica, financiera y políticamente. Este es el plan. Está escrito, lo pueden buscar, se llama Defense Policy Guidance. Está en internet, Ramón lo tiene, creo que lo está distribuyendo, y este es el plan, ¿no es cierto? Y por eso Putin aguantó 15 años después de esa conferencia de Múnich del 2007, esperando que Europa tuviera un gesto, en donde él decía, bueno, ¿qué más quieren de nosotros? Ya hemos abjurado del comunismo, hemos abierto la economía, hemos desarrollado el capitalismo, tenemos relaciones a nivel de empresa, estamos invirtiendo en los países europeos, mismo en Estados Unidos. ¿Qué quieren? ¿Qué más quieren? Lo que quieren es eso, acabar con alguien que puede ser, ¿no es cierto?, una amenaza al hegemonismo norteamericano. Y por eso es que ellos crearon esta guerra, le pusieron esta trampa, ¿no es cierto?, a la cual este hombre se resistió, pero llegó un momento que después de 15 años no tenía más remedio, porque ya, fíjate que ayer o antes de ayer descubrieron laboratorios de armas bacteriológicas. Es un temazo. Un temazo. No solo un laboratorio, había casi 30 laboratorios. Que fue la excusa por la cual bombardearon y acabaron con Irak, entre otros países. Exactamente, y lo estaban haciendo ellos. Y lo interesante, está empezando a salir información sobre esto, Miguel Ángel, y fíjate que dicen que en el laboratorio que estaba más avanzado, el director era un personaje que había sido formado en Estados Unidos. Imagínate y que había estado durante varios años en Estados Unidos, que había vuelto a Ucrania y se había puesto al frente de ese laboratorio. O sea, yo no creo en teorías conspirativas, pero tampoco soy un estúpido que piensa de que las cosas ocurren al azar y no hay conexión entre ambas cosas. Entonces, por algo, Putin, que como decía Kissinger, y esto quiero subrayarlo porque mucha gente me ha dicho, bueno, tú realmente estás deslumbrado por la figura de Putin. Bueno, mira, yo voy a decir dos cosas. Primero, el señor Henry Kissinger, que es un criminal de guerra, pero es un tipo de una capacidad de análisis fenomenal, ¿verdad? En el 2014 dijo, hay que tomarse muy en serio a Putin, porque es un gran estadista y un hombre que es un estratego de primer nivel, un estratego que va en la gran tradición de los cancilleres y los ministros de Relaciones Exteriores que Rusia tuvo desde Pedro el Grande para acá. O sea, no es un monigote, estamos hablando de un personaje excepcional. Y en segundo lugar, estaba hablando de una persona que indudablemente tiene toda una visión del mundo, producto de su labor como espía. No te olvides que él fue coronel de la KGB, asentado nada menos que en Alemania. Y sus primeros trabajos de investigación, comenzandito como funcionario de inteligencia, fue sobre la OTAN. Sobre la OTAN. Imagínate si no lo conoces. Se especializó casi que como pasante en la OTAN.
Entonces, imagínate tú este personaje que se da cuenta muy bien cuáles son los planes que tiene la OTAN y que sabe de que Rusia en este momento es una pieza fundamental en el nuevo equilibrio mundial, porque hay que decir esto, insistir en esto, Miguel Ángel. La transición geopolítica global, de la cual tanto se ha hablado, ¿verdad? Quien empezó con esta historia fue nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, que fue quien habló de la emergencia del mundo multipolar como una fase de transición. Pero esa fase de transición, ¿verdad? Esa fase ya se acabó. Y esto es lo que está enloqueciendo al establishment norteamericano. Tú veas, ¿cómo que se acabó? Claro, porque en la fase anterior tú tenías un conjunto de naciones que más o menos tenían un poder que se equilibraba, ¿no es cierto? Pero hoy en día la situación es la siguiente. Tienes una Europa en una decadencia, en una declinación de su influencia global total. A ver, te lo pongo muy franco. Francia no tiene absolutamente ninguna gravitación en los asuntos que ocurren cruzando el Mediterráneo, en el norte de África o el Medio Oriente. Cuando antes Francia era, ¿verdad?, la que, junto con Inglaterra, gobernaba en esa región. No, perdónenme el público todo esto, pero es que he hablado hasta por los codos y tengo la garganta destrozada. Bueno, Atilio va llegando de otra conferencia más, está muy activo. Eso es lo que lo tiene tan joven. Yo siempre lo chanceo con eso. Adelante, Atilio. Recuerda que en 1956, cuando Nasser quiere nacionalizar el canal de Suez, ¿quiénes son los que se oponen ahí? Los que eran las potencias regionales en aquella época eran Francia e Inglaterra. Bueno, ¿quién destrabó todo aquello? Eisenhower, que le dijo, chicos, ustedes ya son potencias jubiladas y ya no gravitan. Y la verdad es que esa declinación de Europa en los asuntos mundiales no hizo sino acelerarse en los últimos 20 años. Hoy en día, ¿a quién le preocupa lo que diga Boris Johnson, que es una marioneta, que no tiene la menor relevancia? ¿A quién le preocupa lo que diga Macron o Olaf Scholz, el canciller alemán? No juegan en las grandes ligas, ¿no es cierto? Entonces, y también declinó la importancia de un país que parecía que iba a tragarse a Estados Unidos en los años 80, que era Japón. Yo recuerdo, a veces daba conferencias en Estados Unidos en la década de los 80, el temor que había porque Japón se estaba comprando la General Motors, la Ford, el edificio Chrysler, etcétera, etcétera, y se está... Hoy Japón ya no cuenta más. A Japón Estados Unidos la destruyó económica y financieramente. Y además le impuso otra vez Obama, el progre Obama, le impuso a Japón la necesidad de hacer una reforma constitucional por la cual las Fuerzas Armadas de Japón ahora pueden salir del territorio japonés. Imagínate el mundo que está creando esta desesperación norteamericana por evitar perder posiciones, que están rearmando al Japón con lo que eso significó en víspera de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora la última noticia, hace 5 o 6 días, es el rearme alemán. Alemania se ha lanzado en una carrera alocada, ¿verdad?, a duplicar la fracción del PBI dedicada a las Fuerzas Armadas del 1 al 2% del PBI alemán. Es un salto extraordinario. Y además Alemania, por primera vez desde 1945, toma partido en una guerra europea. Tomó partido por Ucrania y está colaborando con Ucrania. Entonces, esto claramente, ¿qué te dice? Que Estados Unidos hoy en día ya no cuenta con la solidez de una Europa firme, no cuenta con un Japón con la fuerza suficiente y se enfrenta a una alianza entre Rusia y China que es de una fortaleza extraordinaria. Y por eso la desesperación para atacar a China, que es el objetivo fundamental para ellos, hay que atacar al aliado fundamental de China, que es Rusia. Y entonces esta es la lógica que preside este enfrentamiento, esta trampa, esta reacción de Putin y esta situación en Europa que no se va a quedar confinada a las fronteras de Ucrania, sino que va a ir mucho más allá y que probablemente rebalse hacia otros países europeos.
Ahora, esto me lleva a hacerte dos preguntas, ¿no? Si quieres, escoge tú el orden de la respuesta. Uno, ¿qué está ganando, qué rayos está ganando Europa en una guerra que los va a dejar sin gas, sin gasolina o con gas y gasolina a precios exorbitantes? Ya Borrell ayer, de forma completamente descarada, le dijo a los ciudadanos europeos, miren, gasten menos gas, por favor. ¿Qué está ganando? Dos, los Estados Unidos propicia otra vez más una guerra dentro del territorio europeo plagado de centrales nucleares y armas nucleares. Entonces, uno, ¿qué está ganando Europa? Yo no lo veo. Además, la voz internacional de la Europa fue completamente apagada por Washington. Eso por una parte. Y por otra parte, y vamos a llegar ahí más adelante, el tema de China. Porque China está viendo con Taiwán lo que Putin estaba viendo con el Donbass. Entonces, estos dos elementos creo que son muy importantes aclararlo también desde el punto de vista histórico. Atilio, adelante. Bien, ¿qué gana Europa? Nada, no gana absolutamente nada. Europa es la gran perdedora en toda esta historia, ¿verdad? Porque no solamente va a ser testigo de la destrucción de un país como Ucrania, que es un proceso que todavía no ha culminado, por eso, como decía el coronel MacGregor, lo peor está por venir, sino que probablemente produzca un desquicio en toda la Unión Europea, ¿verdad? En la medida en que la Unión Europea tenga que enfrentar a oleadas de 5, 6, 7, 10 millones de personas huyendo de la guerra, de la hambruna, porque el peligro acá no es solamente la guerra y las bombas. Ucrania y Rusia son el granero del mundo. Ucrania están augurando, ya pronosticando una crisis alimentaria fenomenal porque no va a haber alimentos y los que hay van a tener un precio exorbitante. Entonces, ¿por qué Europa se presta a todo esto? Bueno, porque finalmente Estados Unidos se las ingenió para tener Europa en su bolsillo. Directamente la tiene la Casa Blanca, es la que realmente a través de la Unión Europea, a través del Banco Central Europeo, a través del Fondo Monetario Internacional, a través de la OTAN, es quien realmente decide qué es lo que hace Europa. Pocos gobiernos han tenido la valentía de plantarse frente a Estados Unidos y a hacer uso de su soberanía nacional. No lo han hecho. En parte antes estaban espantados por el fantasma del comunismo, ¿verdad? Y entonces se unificaban detrás de eso. Se abroquelaron buscando el paraguas protector de los Estados Unidos ante lo que ellos concebían como una inminente amenaza de invasión del Ejército Rojo que llegaría hasta Portugal en su avance desde los Urales. No ocurrió, pero bueno, no sucedió. Y ahora el temor es el autoritarismo, la autocracia de Putin. En realidad, el temor es que Europa sea demasiado grande y que se convierta de alguna manera en un árbitro, no en la potencia dominante, pero sí en un árbitro de la política europea, que fue lo que de alguna manera Rusia hizo en la época de los zares, sobre todo en el siglo XVIII más que nada, ¿verdad? Donde el equilibrio europeo, las guerras interminables entre los europeos, que lo único que saben hacer es pelear entre ellos, o someter pueblos o organizar el tráfico de esclavos negros y toda esa porquería que hicieron los europeos, el equilibrio lo daba el zar, que de alguna manera era el que, bueno, volcaba el fiel de la balanza. Creo que eso está presente todavía en el imaginario de la clase dirigente europea y por eso se han arrojado a brazos de los Estados Unidos. En estos días, dime, adelante. Sigue, por favor. En estos días hubo una, porque además el humor no falta dentro de las declaraciones de los funcionarios rusos. Y Zaharova, que es portavoz del Kremlin, en estos días le respondió a un funcionario francés que dijo, vamos a hacer todo para arrodillar económicamente a Rusia, palabras más, palabras menos. Y Zaharova le dijo que tienen 800 años tratando de hacerlo. Claro, exactamente, y han fracasado. Yo creo que van a fracasar ahora, ¿verdad? Pero entonces, a respuesta a tu pregunta, Europa no tiene nada que ganar. Va a poner los campos donde va a haber destrucción de cosechas, destrucción de animales, destrucción de ciudades, muertes por miles y miles de personas y millones de refugiados.
a cambio refugiados. de refugiados. Va a ser un problema gravísimo. Refugiados que no solo te plantean un problema económico, dónde los pones, dónde los alojan, pero te exacerban las tendencias más retrógradas, reaccionarias y chauvinistas de la política europea. Y no olvidemos, y aquí estoy obligado a plantearte esto, que hay una efervescencia de partidos ultraderechistas en varios países de Europa, incluso Francia, Italia, etcétera, y en otros países ya están en el poder. A imagen y semejanza de los años 20, 30, 40, Tilio. Bueno, esto se va a exacerbar y vas a encontrar entonces de repente a los europeos, sus intelectuales y los medios lamentándose del triunfo del fascismo, pero ellos han hecho todo lo posible para que eso ocurriera. Entonces, primera respuesta a tu pregunta, Europa tiene todo para perder. Europa hubiera tenido mucho para ganar si hubiera seguido teniendo buenas relaciones con Rusia. Le daban el gas, el suministro. Iba Nord Stream 2, que lo pararon, ya listo. Pero escúchame, Rusia le paga y le pagó permanentemente a los ucranianos por el gasoducto que pasa por el territorio ucraniano. O sea, no es que Rusia hizo lo que hace el imperialismo americano. Y además, dejemos de lado escuchar algunas tonterías de labios de algunos pseudo-izquierdistas, ¿no es cierto? No, es impresionante. Latinoamericanos, hablando del imperialismo ruso. Oye, ¿sabes cuántos son? Las inversiones en el exterior de Rusia no llegan a ser el 10% de las inversiones en el exterior de Estados Unidos. O sea, realmente no hay ninguna seriedad, se manejan las categorías así. Entonces, esto en relación a lo que me decías de qué gana o qué pierde Europa, todo para perder. Claro, los chinos, una civilización milenaria, 5.000 años... Y aquí hago esta pregunta de bisagra para que pases de Europa a China. Muchos analistas dicen, pero es que Europa, como lo dices tú también, tiene todo para perder y empujó a Rusia hacia China. Te doy la palabra. Absolutamente. Si hubieran sido más inteligentes, ¿verdad? El empujón no hubiera sido tan fuerte, porque acá hay dos cosas. Europa empuja con la miopía. Fíjate que Boaventura de Sousa Santos publicó ya varios artículos hablando de la absoluta mediocridad de la clase dirigente europea, ¿no es cierto? Ellos le dieron el empujoncito. Pero hay otra cosa más importante, me parece a mí, que es la enorme capacidad de atracción de ese verdadero Júpiter económico que es China hoy. A ver, Miguel Ángel, China hoy es el primer socio comercial o financiero de 144 países en el planeta Tierra. Esto jamás lo logró Estados Unidos en toda su historia, ¿verdad? Entonces, aunque los europeos en su estupidez no lo hubieran empujado a Rusia, Rusia naturalmente se iba para una alianza de largo plazo estratégica, porque ¿qué necesita China? Agua, gas, petróleo. ¿Qué excedentes tiene Rusia en su enorme territorio? Agua, gas y petróleo. ¿Qué otras cosas puede darle Rusia a China? Tecnología de primerísima generación en la industria militar. Digo, hay una complementación absolutamente natural, ¿no es cierto? Ahora, te volví a la primera parte de tu pregunta. Los chinos, que son una civilización milenaria con gran experiencia en todos estos asuntos de guerras y tensiones internacionales, etcétera, se dieron cuenta muy tempranamente que después de Ucrania venía Taiwán. Después de Ucrania venía Taiwán. Y por eso ellos plantearon desde el principio una política que se ha ido haciendo cada vez más fuerte, ¿verdad?, en contra de la injerencia norteamericana y en contra del papel de la OTAN en Rusia y en Ucrania. Porque ellos saben muy bien de que una Rusia debilitada podrá serles de menos ayuda en momentos en que inevitablemente Estados Unidos procure avanzar en la destrucción de China, ¿no es cierto?, empezando con una provocación que es reconociendo la independencia de Taiwán y la definitiva separación de Taiwán de China. Esto, yo te voy a contar una anécdota, no la hice pública nunca. Yo estuve en el año 97, 1997 en China, cuando China empezaba este fenomenal despegue económico, ¿no?, que la ha transformado en esto que acabo de decirte, la principal economía del mundo. Se la mida como se la mida, es más importante hoy
que Estados Unidos. Bien, yo conversé con algunos funcionarios, no de muy alto rango, pero sí gente que asesoraba a algunos funcionarios que tenían mucho poder de decisión en el aparato estatal chino. Me sorprendió comprobar cómo ellos estaban compaginando una estrategia de atracción del capital extranjero, ¿verdad? Una apertura de China al capital extranjero, pero al mismo tiempo me decían, sabemos que más pronto que tarde Estados Unidos nos hará la guerra y que Estados Unidos va a destruir a China y que jamás Estados Unidos va a tolerar una China fuerte y poderosa. Me sorprendió mucho eso, el año 1997. La verdad que me pareció una afirmación un poco exagerada, pero hoy... Y ahora no. Ahora no, la historia los absolvió, como diría Fidel, Sí. ¿verdad? La historia los absolvió, le dio la razón, le dio la razón. Estados Unidos, y por eso Obama desplazó el grueso de la flota de mar de Estados Unidos hacia el Mar del Sur y el Mar del Este de la China. Están preparando el asalto en contra de China. Primera fase de ese asalto es destruir al gran aliado que es Rusia. Ahora, les va a salir mal la historia, y te digo por qué. Porque Putin, evidentemente, no se va a quedar empantanado, como pasó con los soviéticos en Afganistán, porque el hombre tiene a su disposición una capacidad de ataque fenomenal. Es decir, imagínate tú que en un momento cuando ve que la intransigencia es absoluta y el tipo dice, bueno, muy bien, no vamos a utilizar armamento nuclear, pero lo que sí, vamos a bombardear algunas de las 8 centrales nucleares que tiene Alemania en su pequeño territorio y algunas de las 58 centrales nucleares que tiene Francia en su territorio. Basta con que él le diga al alto mando, bueno, mire, bájenme o saquen de circulación estas 2 centrales acá y aquellas 2 en Europa, se acabó la historia. ¿Qué van a hacer? Además, en tecnología misilística, Rusia ha dado un salto tan fenomenal, ¿verdad? Que Estados Unidos no tiene cómo resolver ese tema por ahora. Tú sabes que ellos tienen misiles hipersónicos. Ese es el problema, los hipersónicos, que se desplazan a 7, 8.000, 9.000 kilómetros por hora. El misil más rápido de Estados Unidos no va más allá de 1.500 kilómetros por hora. Es decir, que estos misiles llegan en menos de 1 hora y media, llegan de Moscú a Nueva York. El otro porque la propaganda occidental dice, no, bueno, Rusia, y además de forma completamente hegemónica, cual dictadura mediática, Rusia todo le está saliendo mal porque no ha llegado todavía a Kiev. Es decir, cuidado, y eso lo conversamos con varios de nuestros invitados. O sea, si a Rusia le da la gana, llega a Kiev en cuestión de horas. Está respetando el tema de los civiles, como tú lo dijiste al inicio. Entonces lo presentan como una debilidad. Adelante, por favor. Esto mismo que tú dices lo dice el coronel McGregor ahí. Dice, cuando quieran llegar, van a llegar. No tiene ningún problema en llegar. El tema es que no quieren llegar produciendo, dice, lo que lamentablemente nosotros hemos producido, los daños colaterales, etcétera. No hay ninguna duda. Entonces, yo por eso creo que esa gente está jugando con fuego, que la mediocridad de la dirigencia europea es tal, el fracaso de la izquierda europea, los verdes, que eran una esperanza de renovación, se han convertido en unos furibundos partidarios de la OTAN y ven a la OTAN como si fuera la orden de las carmelitas descalzas, ¿verdad? Personas que van repartiendo la bondad y la felicidad por el mundo. Algunos han dicho que OTAN es la organización criminal más importante del mundo, ¿verdad? Más poderosa del mundo, que la tenemos en la frontera con Venezuela, porque no te olvides de que Colombia es aliado extracontinental de la OTAN y la tenemos en la Argentina, en nuestras Islas Malvinas. O sea, la OTAN es un ejército imperial dirigido por Estados Unidos. Esto hay montones de citas que avalan esto que estoy diciendo, ¿verdad? Que el que dirige la OTAN es Estados Unidos. No son los belgas, ni los alemanes, ni los portugueses los que dirigen la OTAN. Por favor, la OTAN la dirige los Estados Unidos. Una organización criminal de escala planetaria, instalada también en América Latina. Tú le decías a Ramón, por ejemplo, creo haberte escuchado de las bases de la OTAN en las islas, en Curazao, en varias de las islas que
que están rodeando Venezuela. Venezuela también está rodeada de bases. Tal cual como el mapa que nos mostraste de Rusia, tal cual Venezuela está rodeado por bases militares desde Colombia y todas estas islas que hacen parte de países de la OTAN, por no hablar de Guyana y abajo Brasil. Absolutamente. Y entonces yo te digo, en ese escenario te das cuenta, bueno, China sabe muy bien que la OTAN no se va a quedar en Europa, que va a ir a atacarlos a ellos en el sudeste asiático, en el mar del sur de la China. Ahora, China le tiene comprada la deuda externa, parte de la deuda de los Estados Unidos. Tiene, y además, pequeño detalle. Y además, fíjate que yo leí un informe de un militar norteamericano hace cosas antes de que estallara esta guerra, en donde el hombre advertía al Pentágono que no se engañara, porque si China decide invadir a Taiwán, resuelve ese tema en menos de 2 o 3 días. Y en ese momento, cuando Estados Unidos se percata de la situación, hasta que llega con sus pertrechos allá, los chinos van a estar ahí armando una fortaleza inexpugnable. Y que recuperar Taiwán le puede significar peor que la batalla de Okinawa y lo más probable es que la pierda. Entonces, en ese escenario hay que interpretar algo que ha dado lugar a muchos memes y chistes muy divertidos y que ha sido la manera como el maestro Joe Biden tiró a la basura a Juanito Guaidó, al presidente encargado, y viene al pie de Maduro con el sombrero en la mano y humildemente a decirle, mire compañero, perdónenos, pero a ver, necesitamos el petróleo venezolano, digamos, dándole un espaldarazo fenomenal a la resistencia que ha tenido, heroica resistencia del pueblo y el gobierno bolivariano en contra de tantos años de bloqueo, agresiones, insultos, sabotajes, invasiones, ¿no es cierto? Y ahora resulta que Estados Unidos no es Maduro el que va a Washington, fue Biden el que vino a Caracas. Por cierto, también a Teherán. Está tocando la puerta de Venezuela y de Irán. ¿Cómo ves tú eso, Atilio? Bueno, es decir, aquí hay una reconfiguración energética y geoestratégica sin precedentes. La debilidad, por eso te digo que la declinación de Estados Unidos, que yo la planteé ya, fíjate que, a ver si tengo esto. Claro que sí, adelante. Acá creo que lo tengo. Mira, este es un artículo que me publicaron en Estados Unidos en el año 94-95. Pantalla completa, por favor, equipo. Ahí está, ahí lo podemos ver. Hacia una era posthegemónica, el fin de la Pax Americana. Interesantísimo. ¿Qué año me dijiste? Año 1994, en la revista Security Dialogue. Yo creo que fue la única vez que acerté en una... en una revista indexada, gringa. Revista indexada, gringa, etc. Por supuesto, cuando publiqué este artículo, bueno, me dijeron de todo, charlatán, sudaca, no entiendes nada, etc. Se cumplió todo, porque se veía venir. Cuando vos mirabas fríamente los datos, los números, te das cuenta de que esto era insostenible. ¿Y por qué ahora van a Teherán y por qué vienen a Caracas? Ajá. Porque Estados Unidos no puede reemplazar el gas ruso, ni puede reemplazar el petróleo ruso. Suponte que Biden diga, bueno, ya, ahora mismo lo quiero. ¿Dónde están los barcos regasificadores? Si esos no son barcos, no son tipos que venden arepas en la calle de Caracas, ¿verdad? Necesitas pedirlo con 4 o 5 meses de anticipación. No están ahí disponibles para ti. Habrá, suponte que tendrá, pero ¿cuántos necesitas para suministrar gas para la calefacción de Europa y para el 40% de la industria alemana? Necesitas hacer un convoy interminable. No existen esos barcos. Entonces, ¿dónde está el petróleo? En Venezuela, vamos para allá. Y Juanito Guaidó, al carajo con Juanito Guaidó. Chao, ya está muerto. Yo hice en Twitter, escribí una cosa, me dio un meme diciendo, bueno, lo están sepultando en Madrid, la ceremonia está Leopoldo, está María Corina, Borges y Vargas Llosa, que le están rezando el responso fúnebre final, pero esto porque la propia debilidad de Estados Unidos no puede sostener eso que dice. Entonces yo creo que por eso esto va a ser todo un tira y afloje, en donde
es mucho más lo que grita Estados Unidos que lo que efectivamente Ahora, puede hacer para neutralizar. Biden dijo una cosa muy grave. Biden habló de tercera guerra mundial, que no es poca cosa en la boca de un presidente estadounidense, y dijo, estamos estableciendo las sanciones para evitar una tercera guerra mundial. Y ayer el presidente Nicolás Maduro dijo algo que a mí me parece muy asertivo. Dijo, no, es que ya comenzó la tercera guerra mundial y las sanciones son los primeros ataques. Claro, claro. No, por eso. Entonces te pregunto, tercera guerra mundial, ¿cómo ves tú eso? Porque bueno, está en curso. Por ahora con armamentos convencionales, armamentos no convencionales, una guerra híbrida. La guerra comunicacional está desplegada de una manera bestial. Digo, tú no puedes leer ya la prensa occidental, es vomitivo, digamos, la cantidad de mentiras que mienten con un descaro absoluto, te presentan en la televisión un videojuego como si fuera una demostración, ¿verdad? Bloquean medios por doquier al mejor estilo de Mussolini. Absolutamente. Franco. Entonces, ya esa guerra empezó. Lo que hay que lograr es evitar que se pegue el salto a la guerra termonuclear. Porque Putin lo dijo inteligentemente, miren, si hay una guerra termonuclear no va a haber ganadores. Todos perdemos. ¿Y esto por qué? Porque con la nueva tecnología misilística de hoy, ya la teoría del primer golpe, el first strike, que decían en los textos de norteamericanos de años 90, 80 y 90, decían, bueno, peguémosles ya el sablazo a los soviéticos, acabemos con esta porquería ya cuando, total, le damos el primer golpe, una andanada y no tienen capacidad de respuesta. No más, no más. Ahora ya, aún una pequeña potencia nuclear como Corea del Norte, no le podés tirar un bombazo nuclear y evitar al mismo tiempo que él te replique y que te responda. Y es por eso que Trump, que te acuerdas que le dijo de todo a Kim Jong-un, y finalmente fue allá y peregrinó y se encontraron en la frontera. ¿Por qué? ¿Sabes cómo fue la historia? No, cuéntanos. Mira, los japoneses y los coreanos estaban temblando de pánico con esta escalada verbal. Y bueno, resulta que los diplomáticos que estaban acreditados en Washington fueron a ver al presidente Trump, fueron con el secretario de Estado también, a decirle, miren, este hombre es un hombre de armas tomar y él tiene capacidad de réplica. Y Seúl está apenas a 250 kilómetros. En cuanto aprieta el botón y nos damos cuenta, ya está Seúl reducida a ceniza. Y Tokio está un poco más lejos, pero está a distancia de fácil llegada del misil norcoreano. Así que por favor, baje la temperatura de este diálogo, evitemos esto porque claro, usted dice está en una posición muy cómoda, a Nueva York no van a llegar los misiles de Corea del Norte, a San Francisco no llegan tampoco, pero Seúl y Tokio quedan reducidos a escombros en menos que canta un gallo. Y ahí fue cuando Trump, que es más inteligente que Biden es un personaje mediocre, de una excelsa mediocridad, ¿verdad? Con su hijo con muchísimos intereses en Ucrania, por cierto, que fue una de las grandes críticas durante la campaña, ¿lo recuerdas, querido Tili? Sí. Bueno, él era el CEO de la más importante compañía de gas de Ucrania y cuando el padre fue presidente, se quedó en la compañía, pero ahora dirige el departamento de legales. No es que se fue de la compañía, está en la compañía todavía, dirige la división de asuntos legales. De esto legales. nadie habla. No, estas son cosas que la prensa canalla oculta permanentemente. No va a decir jamás una palabra de esto. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido, te digo, Trump reaccionó ante lo que podía hacer el coreano. Y por eso hoy en día, el tema de cuando Putin dice, en una guerra como esta nadie gana, y tiene razón, no va a haber ganadores. Y además los perdedores podemos ser los pueblos del tercer mundo, porque, ¿verdad? Según el número de disparos, el número de bombas, de repente el invierno nuclear se extiende por todo el planeta, no es que se va a quedar solamente en Europa, ¿no es cierto? Entonces el peligro es muy grave y esto habla de lo que yo vengo diciendo,
A mí me parece que Joe Biden está sufriendo un proceso de deterioro senil muy serio. Sí, yo también lo creo. Que yo diga que va a haber una tercera guerra mundial, bueno, yo no tengo ninguna capacidad, no tengo la botonera a mi alcance, pero que la diga un presidente de los Estados Unidos es de una gravedad enorme. Y yo estoy además seguro que el establishment militar norteamericano debe estar diciéndole, mire, oiga, no diga eso, por eso no se puede ni mencionar, porque si llega a ocurrir no tenemos salida. Claro. Bueno, estamos rompiendo récord de visitas. Hay unas 1.500 personas, 1.600 personas en tiempo real a través de Facebook, Twitter, Instagram. No era para menos. Yo no me sorprende, es Atilio Borón. Entonces, aprovecho rápidamente para pedirles, por favor, que si les está gustando esta discusión, este análisis, esta reflexión de nuestro querido maestro Atilio Borón, hermano y amigo, vamos a darle me gusta debajo de mi imagen. Veo que inmediatamente comienzan a subir los me gusta, yo se los agradezco en el alma. Muy importante darle al botón de suscribirse. Ya somos casi 180,000 suscriptores solamente en YouTube. No dejen de darle al botón y a la campanita. Y puedo de paso decir algo más, ya que claro, hay tantos amigos y amigas ahí, que muchas de estas cosas que yo estoy compartiendo con Miguel Ángel son extractos, reflexiones que yo vuelco regularmente en mi blog, en donde les invito a que lo visiten, y tengo también el canal de YouTube en donde ciertamente esto va a ser incorporado. Dinos la dirección, por favor, para colocarlo en el insert inmediatamente. www.atilioborón.com.ar. ¿Lo puedes repetir, Atilio, por favor? www.atilioborón.com.ar. Ahí lo tienen ustedes en sus pantallas. Yo lo recomiendo sobremanera. Si usted quiere realmente en estos tiempos de bloqueos mediáticos, de sanciones intelectuales y de una izquierda titubeante, y ahí voy con mi próxima pregunta, www.atilioborón.com.ar es un lugar de refugio de ideas de avanzada en estos oscuros tiempos. Atilio, tenemos las Malvinas, tú como argentino. Tenemos a Inglaterra que sigue invadiendo todos los días del mundo las Malvinas argentinas. Pero también tenemos posturas por parte de gobiernos y de intelectuales que uno pudiera pensar de izquierda, progresista, que prácticamente están clamando a una sola voz a Putin que deje de invadir, imagínate tú, Ucrania, cultivando, nutriendo un discurso hegemónico que nada tiene que ver con la realidad de los ataques a Donbass, con más de 12,000 muertos desde hace varios años, el genocidio continuado que viene haciendo Ucrania contra sus propios conciudadanos. Y aquí es importante hacer una reflexión desde Latinoamérica, que ha sido siempre una zona de paz, una zona neutral, con muy raras excepciones en la historia. No podía no tocar este tema, querido Atilio. Sí, mira, yo creo que hay ciertamente esa confusión, ¿verdad? Una izquierda que se siente chantajeada por los medios hegemónicos, es verdad. Que siente que puede ser confinada y convertida en un sector totalmente marginal, un paria intelectual, si es que tú te apartas del consenso dominante. Y el consenso dominante, como dice el gran maestro Noam Chomsky, es un consenso manufacturado, es un consenso preparado, manufacturado. Cuando se habla de la invasión de Putin, digamos, es como si es un sinsentido tan grande, como si yo planteara mi enojo o mi disgusto ante la invasión de Bolívar al territorio, digamos, de la Nueva Granada en Colombia. ¿Cómo es eso? O la invasión de San Martín a Chile. Pero eso no son invasiones. Es decir, porque una invasión técnicamente es cuando tú te enfrentas a una situación en donde un gobierno que no te está planteando ninguna amenaza, ninguna, ni verbal, ni escrita, ni en armas, ni nada, y es arrasado por una potencia que viene y se impone y ocupa el territorio.
Los dos casos más importantes son los casos de Hitler con Polonia, ya mencionado. Polonia era un país absolutamente neutral, no tenía nada que ver, no había ni siquiera empezado la Segunda Guerra Mundial, estaban los pobres polacos dedicados a sus cosas, de repente vino la Wehrmacht, la Fuerza Armada de Alemania, los ocupó en 2 semanas, tenía toda Polonia ocupada. Es una invasión. Invasión es lo de Irak. Ahora, cuando hay alguien que responde ante una agresión y va a dar la pelea en el territorio del enemigo que lo está amenazando, eso no puede ser llamado invasión. Es una intervención preventiva, una intervención defensiva, pero no es una invasión. Yo creo que hay que dar esta batalla. Acá no hay una invasión rusa a Ucrania. Lo que hay es una intervención, una incursión de las Fuerzas Armadas de Rusia ante un enemigo que estaba preparándose para dar un ataque mortal en contra de Rusia. ¿Te das cuenta? Y creo que la campaña del Libertador Bolívar o de San Martín se inscriben en lo mismo. Ellos, ¿por qué van a aquellos otros territorios? Porque ahí se estaba rearmando la reacción realista para ahogar en sangre a las revoluciones de independencia de América Latina. Por eso no le llamamos la invasión de Bolívar o la invasión de San Martín. Hablamos de la campaña libertadora de Bolívar, la campaña libertadora de San Martín. No voy a decir que hay una equiparación absoluta entre lo que está pasando ahora en Ucrania y lo que pasó al comienzo del siglo XIX en Latinoamérica, pero sí hay que ser muy cuidadoso con los términos. La batalla semántica pasa por rechazar el hecho de que hay una invasión, hay una agresión previa y hay una respuesta. Y se va a librar la batalla en el lugar donde están los dispositivos del enemigo. Digo, ¿qué otra cosa podía hacer cualquier gobierno socialista, liberal, comunista, lo que sea, de Rusia? Cualquier gobierno estadounidense hubiera hecho lo que hizo Putin. Y eso me parece que es importante tenerlo muy claramente planteado. Bueno, Atilio, agradecido sobremanera por habernos acompañado. Yo hago público este agradecimiento porque sé que Atilio viene de otras conferencias, que está muy activo en estos días, pero Atilio, no podía faltar Desde Donde Sea, en esta tu casa, en La Iguana. Te doy la palabra para una reflexión final. Bueno, esto está encendido, están llegando mensajes desde YouTube, desde Twitter, desde Facebook, muchísimas preguntas. Esto parece un estadio lleno. Bueno, yo primero mandarles un gran abrazo a ti y a tu gente y al equipo de La Iguana, que está haciendo una tarea extraordinaria en eso que Fidel llamó la gran batalla de ideas, ¿no es cierto? Y La Iguana y Miguel Ángel están realmente llevando el estandarte más importante en América Latina. Ojalá que haya muchos imitadores y que emulen tu labor extraordinaria, y decirles de que hay que mantenernos firmes en nuestras creencias. Nosotros tenemos la razón de nuestro lado. Nuestro antiimperialismo tiene sólidos fundamentos históricos, teóricos, económicos, políticos, y no tenemos que cejar. Y en este momento, como decía el Che Guevara, no creerle ni un tantito así cuando vienen a Caracas, cuando vamos a hacer los negocios, las cosas, pero ya estoy saliendo al cruce algunos estúpidos que están saliendo a decir, ahora Maduro rompe su alianza con Rusia. Hoy se reunió la vicepresidenta Delcy con Lavrov en Turquía. Pero claro, pero además digo, subestimar la inteligencia de Nicolás Maduro, por favor, que ha dado prueba de tener una inteligencia política extraordinaria. Así que hay que seguir firme en esa lucha, no dejarnos engañar, saber de que todos los grandes medios oficiales nos están mintiendo sistemáticamente, recurrir a fuentes como La Iguana, recurrir a mi blog ahí, atilioborón.com.ar, van a haber mucha información, también seguir, digamos, el Brasil do Fato, Brasil de Fato, para darnos, hay una fuente muy interesante de información desde Brasil para el mundo, y bueno, y saber que si seguimos así, finalmente vamos a poder torcerle el brazo al imperio. Yo tengo fe, estoy seguro que lo vamos a lograr, más tarde que temprano, no sé, pero lo vamos a lograr y no hay que aflojar ni un minuto. Y apoyar esta labor extraordinaria de La Iguana, cuantas veces quiera, Miguel Ángel, estaré a tu disposición. Así que me despido con un gran abrazo y deseo próximamente viajar a Caracas, vamos a ver cuándo será, y ahí no va a faltar
iremos a hacer un vivo directo en las bellas oficinas que tiene la Iguana en Caracas. ¿Okay? Gracias, querido Atilio. Siempre consecuente con nosotros, con los pueblos del sur del mundo, con los pueblos oprimidos. Atilio, no te detengas, hermano, que tú eres luz intelectual, luz de batalla, luz de lucha para todos nosotros. Atilio Borón, muchísimas gracias. Estoy en eso. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo y hasta la victoria siempre. Venceremos a Atilio Alberto. Me despido de ti, me despido de todos ustedes. Gracias, nos vemos el próximo martes, pero seguimos en transmisión 24 horas del día, 7 días a la semana por laiguana.tv live. Hasta el martes. Chao.